Este ministerio comenzó en septiembre 6 de 1986. O sea, se incorporó debidamente bajo las leyes terrenales. Pero en sí, a mí se me reveló mucho antes, estando en el estado de Massachusetts. Y hoy vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es este ministerio. Y si usted está de visita o lleva poco tiempo, pues va a entender terminologías que no se hablan a menudo por las religiones. Por ejemplo, la Biblia registra que hay 2 evangelios. Uno le llaman la circuncisión y otro la incircuncisión. Uno es de carne y otro es de espíritu. Y para conocerlos mejor, vamos a ver qué es circuncisión conforme a la Biblia. Vamos a buscar a Génesis. En Génesis capítulo 17 para entender el término circuncisión. Porque hay personas que vienen y dicen, ¿qué es eso? Y no entienden lo que estamos hablando. Génesis, primer libro de la Biblia. Si usted ve una visita y le puede prestar su Biblia. Capítulo 17. Vamos a ver el verso 10 para tener una idea clara. Vamos paso por paso. Esto no es difícil, usted lo va a entender si lo lee. Dice el Génesis 17, verso 10. Léalo. Dice, este es mi pacto. Habla Dios y dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne, diga la carne, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Por eso María, cuando Jesús nació, al 8º día, llevó al niñito Jesús y lo llevó al templo para que lo circuncidaran, porque todavía él no había muerto, estaba el primer pacto en pie. Después de la cruz este pacto termina, después de la cruz. Pero antes de la cruz este era el pacto. Por lo tanto, como Jesús nació judío, María tuvo que llevarlo inmediatamente al 8º día para poder Jesús estar bendecido, o sea, incluido en el pacto. Si no, fallaba María y Jesús no podía morir por vosotros, porque entonces lo hallaron en maldad. Mira lo que dice de este pacto. Dice, de edad, voy a repetir, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. Perpetuo. ¿Por qué? Porque en la cruz iba a terminar. Si hubiera dicho por pacto eterno, entonces no había lugar para otro pacto. Pero perpetuo significa por un tiempo. Entonces dice, por pacto perpetuo. A veces perpetuo significa 100 años. 200 años, 300. Una cadena perpetua. ¿Tú has oído eso? Dice, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea que si María no llega a llevar a Jesús al templo a circuncidar el 8º día, entonces Jesús no servía y estuviéramos nosotros en nuestros pecados. Entonces eso se llama la circuncisión. Ahora, entendiendo eso, vamos a Gálatas 2:7 para ver los 2 evangelios. Si usted llega a entender esta clasecita de hoy de media hora, sale enriquecido. Gálatas capítulo 2, verso 7. Alguien que nos critica en Puerto Rico, especialmente a mi persona, dice, ¿tú sabes cuál es el problema de ese ministerio? Que lo prueban todo con la Biblia.
Oye, y eso no es ningún problema, eso debe ser un alivio para ti y para mí, ¿verdad que sí? Y otro problema que tiene es que se multiplican como las hormigas. Estamos en muchas naciones. ¿Por qué nos multiplicamos? Porque la gente anda buscando la verdad. Tú quieres la verdad, tú no quieres ser engañado más. Gálatas capítulo 2, verso 7. Fíjate bien en lo que vamos a leer ahora, porque de aquí depende que tú prefieras estar con nosotros o no venir más. Y yo prefiero que tú sigas viniendo. Dice el verso 7: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ya no es circuncisión, ahora es contrario, incircuncisión. Dice, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Como a Pedro el de qué? Pedro era el jefe de un grupo de discípulos, ¿correcto? Entonces, el evangelio que le dieron a Pedro fue el primero, el que Dios había hablado en el Viejo Testamento. Ahora, a Pablo, como Pablo entró después de la cruz, le dieron el de la incircuncisión. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, ahí hay dos evangelios. Oye, el pequeño problema que tomó lugar. 2000 años atrás, cuando Cristo murió y resucitó, terminó el de la circuncisión, el primero. Pero ¿qué pasa? Que como Pedro fue el primer papa, mataron a Pablo en Roma y Pedro siguió predicando el que había terminado. ¿Me estás siguiendo? Atiende bien esto, no te estoy mintiendo, ni estoy añadiéndole, ni torciendo un verso bíblico. Simplemente que Pedro fue fiel a lo que él vivió con Jesús de Nazaret. Y como mataron a Pablo, sea por maldad o sea por ignorancia, pero Pedro siguió proclamando un evangelio que era perpetuo, que había terminado en la cruz. Y entonces el mundo fue engañado hasta el 1986. Hasta los otros días. Entonces, oye esto, yo no sabía nada de eso. Esto que te estoy diciendo ahora, ni nadie lo supo, yo no lo sabía. Yo para mí, como está en la Biblia, yo predicaba todo lo que había ahí. Pero entonces, un día estando en el estado de Massachusetts, yo estaba muy inquieto. Me pasé el día bien inquieto, tenía como una turbación. O no turbación, una expectativa más bien. Yo no estaba turbado, me va a pasar algo y es bueno. ¿A ti te ha pasado eso? Que a veces tú dices, no sé, siento algo que me va a pasar. Pues esa noche, cuando yo me acosté, me llevaron a un lugar que yo sabía que no era la tierra, que no era algo normal. Y entonces, cuando me llevaron a ese lugar, me encontré que de momento se me acercó un personaje y me sentó. Me dijo, siéntate. Y me abrió mi Biblia y me dice, lee. Y entonces, en ese día, me fue revelado que el evangelio de la circuncisión había caducado hacía 2000 años. Y que ahora yo tenía que predicar el evangelio de la incircuncisión. Y yo, sin saber, comencé a predicarlo. Yo no sabía lo que le estaba haciendo al mundo, ni a los demás grupos religiosos. Porque déjame decirte esto. Oye, esto es una orejita que te estoy dando. Ninguna iglesia en el mundo predica la incircuncisión. O sea, todos los edificios, templos que ustedes por ahí, iglesias bien intencionadas, gente buenísima. Es más, gente más buena que nosotros. Se portan mejor que nosotros. Hasta sacrifican sus vidas. Las mujeres no se ponen ni prenda, no van al cine, no hacen fiesta. Hoy, ¿sabes lo que hacen? Orando. Y nosotros vamos a ir a fiestar ahorita. Sí, nosotros somos malos, ellos son buenos. El problema es que esto no es cuestión de malo o bueno. Es cuestión de estar en la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que yo comienzo a predicar
la incircuncisión. Y yo trabajaba por una organización, la más grande del mundo, los Bautistas del Sur. Mis oficinas estaban en Atlanta, yo dirigí evangelismo en Puerto Rico y mi llamado era evangelizar todo Puerto Rico. Tenía un budget millonario para coger todos los parques de pelota, todo y alcanzar a la gente con la circuncisión. Y entonces pues yo comencé a hacerlo, pero cuando me pasó eso, pues entonces yo comencé a predicar la incircuncisión. No el evangelio que le dieron a Pedro, el que le dieron, diga, a Pablo. Y entonces comencé a tener conflictos, porque esos dos evangelios representan uno carne, la carne de tu prepucio, y el otro espíritu. Y entonces yo no sabía los conflictos que estaba teniendo. Cada vez que yo iba a la oficina en Atlanta, que yo hablaba, inmediatamente como que causaba molestias. ¿Usted causa molestia cuando habla de lo que usted aprende aquí? Y usted nota que le da ira a las personas. ¿Tú has notado eso? Que no pueden hablar como tú y como yo, que pues mire, esto es así. No, enseguida como que les da una ira con uno. Porque la incircuncisión es para espíritu, la circuncisión es para carne. Y el que le sirve a ese evangelio le da ira. Porque la ley produce ira, dijo el apóstol Pablo. Bueno, entonces aquí me encuentro yo en la encrucijada de que nadie me entiende. Y tenía dificultad con el jefe mío, y tenía dificultad con toda la oficina, y tenía dificultad aún con mi familia, con los míos, con los cercanos, y los más cercanos, y los menos cercanos. Y yo digo, oye, ¿qué me pasa? Que me ven tan feo, me ven tan malo, me ven tan... Y yo no estaba haciendo nada malo, yo lo que estaba haciendo era predicando el evangelio que corresponde ahora, la incircuncisión. Hasta que llegó el momento en que esos dos no mezclan. Mira lo que dice Gálatas, para que usted vea cómo es como el agua y el aceite. Mire Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mira lo que dice de la circuncisión. Verso 1. Vamos a comenzar por el verso 1, ¿sí? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿qué? Nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? ¿De qué? ¿Y cuál es el yugo de esclavitud? El próximo verso, mira, dice, he aquí yo, Pablo, al que le dieron la incircuncisión, os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice? ¿De qué? Espérate, si tú le sirves al evangelio de la circuncisión, ¿qué sucede con Cristo? Que Cristo no te sirve de nada. Por eso es que yo estaba teniendo dificultad con el jefe mío, porque Cristo a él no le sirve para nada y a mí sí. Mire, aquí yo no puedo aplicar a un programa radial porque si dicen, él, no. Ahora, un espiritista, un santero puede aplicar y al pastor protestante dice, a él se lo pueden dar. Pero si yo aplico, dice, no se lo dé. ¿Por qué? Porque es que todos estos cristianos, Cristo no les aprovecha de nada. O sea, mira cómo sigue diciendo el verso para que veas que una cosa va en la misma línea. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Cristo qué? Los que por la ley os justificáis, de la gracia ¿qué? Y si tú estás caído de la gracia, ¿para qué te sirve Cristo? Por eso es que tú ibas a la iglesia católica y Cristo no te servía de nada. Tú no ves que la iglesia católica es un cuadro de circuncisión y de ley. Por eso ellos guardan los 10 mandamientos. Una misa es un cuadro de eso. Todo el símbolo de la iglesia católica. Y yo no digo que eso está mal. Eso está bien antes de la cruz. Ahora, después que Cristo murió, no sirve. ¿Me está siguiendo? Oye, qué doloroso hablar así. Los enemigos que yo me busco. Tú invitas a un católico aquí, inmediatamente se atribuye. Que tiene que estar hablando en contra de los católicos. Yo no estoy hablando en contra de los católicos. Yo te estoy dividiendo, trazando, juzgando una situación para que tú la entiendas.
Pero el que hable la verdad hoy en día se te va a buscar un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque conoceréis la verdad. Y la verdad te hace libre. Y tú no quieres ser libre. El problema es que tú has pensado que tú has estado tan bien y que la religión está tan bien por todos estos años que cuando tú oyes una cosa así como esta, tú dices, no, eso es imposible. Ahora, cuando vas a la Biblia católica, que es la misma versión que yo tengo aquí, dice Dios, pero si la Biblia católica dice que estamos incorrectos, quiere decir que la Biblia es el peor enemigo de la Iglesia católica. Ahora no, tú lees un novenario, tú te lees la misa, tú oyes cartas del Papa y todo, ahí no te lo va a decir, pero lee la Biblia de ellos para que tú veas que ahí... ¿Qué problema? Entonces, ese es el problema que tiene este ministerio mundialmente. Y si tú te unes porque tú amas la verdad, te vas a buscar el problema. Te lo advierto para que no te quedes. A menos que tú ames la verdad y dices, apóstol, a mí no me importa si me traes, yo lo que quiero es la verdad. A menos que tú quieras seguir en la circuncisión. O puedes optar por otro camino, mezclarlo. Dice, bueno, para no recibir persecución, pues soy un poquito de circuncisión con incircuncisión. El problema es que ahí mismo, mira lo que dice, mira el verso. El 9. Sí, el verso 9 dice, un poco de levadura, ¿qué dice el verso 9? Leuda toda la masa. En otras palabras, tú coges un barril de manzana y pones 100 manzanas. Y una dañada tiene la habilidad de dañar las 99. Ahora, las 99 no pueden arreglar la dañada. ¿Qué problema? Yo no estoy mintiendo. Te lo juro por mi madre que no estoy mintiendo. Yo estoy bien cierto, pero bien cierto, que yo estoy diciendo la verdad. Ah, otra cosa, y yo estoy bien cierto que ellos a mí no me pueden probar que yo estoy equivocado. Porque hasta ahora no han podido. Yo estuve en Pereira, Colombia, y se me acercó un cura y una monja. Porque hay gente honesta en la Iglesia católica, de que busca la verdad. Y era un padre franciscano que estudia Biblia. Y entonces, él vino donde mí, vestido natural, de paisano, escondidito, y me dijo, oye, ¿y quién te explicó eso a ti? Mira que yo le he dado vuelta a esto y yo no había visto eso. Y yo le dije, y entonces me dijo quién era, y yo, pues yo lo felicito. Y me dice, te voy a presentar la monja también. Que estoy acabando con la parroquia, me dijo, estoy allí. Y ahorita me va a pasar lo que te pasa a ti, ahorita me botan de aquí. Y yo, no, aunque te voten, lo importante es que te hallen en la verdad. ¿Qué tú prefieres, estar bien con los hombres o bien con Dios? Porque si estás bien con Dios, los ángeles te sirven. Entonces, ese es el trabajo, qué trabajito, sacar a la gente del evangelio de Pedro para meterlos en el evangelio de Pablo. Por eso es que yo Pablo, yo Pablo os digo que si ustedes hacen lo que dice Pedro, Cristo no les ayuda en nada. Y ahora sí que esto apriete. Pedro, que Pedro estuvo malísimo. Por causa de las visitas, mire lo que dice el capítulo 2, hablando de Pedro, mira. ¿Por qué Pablo habló así de Pedro? Mira el verso 11, capítulo 2, verso 11.
Tú sabes que esto siempre estaba en la Biblia, pero yo no pude verlo hasta ese día. Y yo era un estudiante de la vida, leía para arriba, pero eso está oculto. Mira lo que dice el verso 11. Pero cuando Pedro, ¿quién? Cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué le hizo Pablo? ¿Porque era de qué? ¿Pedro estaba de qué? Pues seguro tú no ves que te desligas de las bendiciones de Cristo. Te da un rosario, te pone el rosario, cuenta todas las cuentitas de las estaciones, pero estás desligado de Cristo, no te ayuda de nada. Porque Dios es un Dios de pacto. Fíjate que en el viejo pacto dijo, el varón que no circuncide está fuera del pueblo. Hay que apedrearlo, hay que tirarlo fuera, no sirve. Pues Dios es un Dios de pacto. Entonces tú tienes que estar en el pacto donde está Dios. Dios no está allá, Dios está acá. Y si tú has estado allá, tienes que salir de allá. Pues es que Dios se mueve. Entonces tú tienes que estar detrás de Dios. Es como en el Viejo Testamento que la nube se movía y cuando se movía la nube el pueblo tenía que seguir la nube. Pues Dios se movió después de la cruz. Después de la cruz tomó lugar otro pacto. Y en eso la religión le ha mentido a todo el mundo. No por maldad, sino que es que un ciego que le dice a otro ciego, vente, yo te llevo. Yo no sé si se acuerdan ustedes la anécdota del ciego en la Quinta Avenida de Nueva York, que estaba con el bastón así, él oía los carros y con el bastón buscando que alguien le ayudara a cruzar, porque la Quinta Avenida, imagínate, tantos carriles. Y entonces, ¿qué pasa? Que de momento vino alguien y lo tocó y lo agarró. Fantástico, y caminó. Y cuando caminaron, vino un carro y le dio a los dos. Y era que pasó otro ciego buscando ayuda y pensando. Y el pueblo está lleno de ciegos. El reverendo ciego, el obispo ciego, el monseñor ciego, el papa ciego, el padre ciego, la monja ciega. Y yo no digo que son malos, son personas, al contrario, usted ha visto cómo ellos quieren servir a Dios, aman al Señor. ¿Usted sabe por qué yo sé que ellos aman al Señor? Porque yo estuve ciego allá también. Yo estaba en la circuncisión. Vamos a estar en pie. Dígale al que está a su lado, yo prefiero la verdad y me ubico en el verdadero evangelio, la incircuncisión. Bendecidos con toda bendición. Saluda a tu hermano y decláralo bendecido.